Bueno, ha habido un cambio de sede, un problema logístico de la otra, pero no deja de ser una coyuntura favorable porque dado el escenario y la cantidad de personas más agradables estar en nuestra sede, que es modesta, esperamos cambiarla, pero de alguna manera nos ha servido muchos años para estar acá. Bueno, la verdad que es un gusto entregar un premio, y más en esta oportunidad, una persona joven y destacada. Este premio, Eduardo Baglietto, justamente tiene el nombre de uno de los ingenieros más distinguidos de Argentina, el ingeniero Eduardo Baglietto, que fue parte del grupo pionero de esta academia en el año 70, y que obviamente desarrolló una tarea enorme en nuestra especialidad, la geodesia, fundó el instituto de geodesia de la facultad, hizo muchísimas cosas, y con medios muy precarios de aquella época hizo cosas que hoy todavía no se pueden mejorar. Está acá Eduardo Baglietto, su hijo, que también es miembro de la academia, y que realmente son presentes. Y en realidad este premio se entrega bianualmente y premia un trabajo. Vamos a ver el primer artículo del reglamento, para ser estrictos. Dice: creado por esta academia para distinguir el mejor trabajo desarrollado en el campo de la geodesia y de la geofísica, publicado o presentado en una reunión técnica de elevada jerarquía por un ingeniero licenciado o agrimensor egresado de una universidad argentina con título reconocido por el Estado. En este caso, el jurado ha elevado la propuesta de premiar a la licenciada Marianela Nadia Lupari, y los miembros del jurado, hay varios presentes. Está el ingeniero Jauregui, que en nuestro caso no está. El ingeniero Palejá es el que va a hacer una presentación más detallada de la personalidad de nuestra premiada, y el agrimensor José Maceo, que tampoco ha movido, tiene problemas de salud. Bueno, por decisión unánime han propuesto a la licenciada Lupari como premiada en esta oportunidad, y ha sido aprobado absolutamente por el plenario. No hay ninguna duda que la licenciada Lupari tiene méritos más que suficientes para este premio, como lo va a explicar más detalladamente el doctor Palejá, por su trayectoria universitaria, científica y ahora académica. Así que estamos muy gustosos de entregar este premio. Así que vamos a dejar al doctor Palejá que haga una exposición más detallada de los méritos de nuestra premiada. Bueno, muchas gracias, señor presidente de la academia. Me ha sacado parte del libreto porque... Y hablemos un poquito. Muy bien. No, pero ha dicho la parte más importante, que es el motivo del premio, dado por y yo me voy a referir a que este premio revive en nuestras memorias a quien fuera un gran maestro de la geodesia. En nuestro país, el profesor emérito ingeniero Eduardo Esteban Baglietto, que fue fundador y director del Instituto de Geodesia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, hoy Instituto de Geodesia y Geofísica Aplicada. Ha sido distinguido exmiembro de esta academia, ha nacido en 1896, recibiéndose de ingeniero civil en esa casa de altos estudios en 1920, ingresando en la cátedra de geodesia en 1924 y obteniendo por concurso la titularidad de la misma en 1930. Pocos años después comenzaron a desarrollarse por su iniciativa las célebres campañas geodésicas, que durante los meses de enero de cada año, ¿no?, integraban docentes y alumnos bajo su dirección en la zona cordillerana de la provincia de Mendoza,
y que permitieron efectuar valiosísimos aportes científicos, tecnológicos y profesionales a la comunidad nacional e internacional. En 1951 creó el Instituto de Geodesia, centralizando desde allí toda su labor que él catalogaba con precisión conceptual como trabajos, experiencias e investigaciones en el campo de la geodesia aplicada. Y entre los logros acuñados durante su fértil actividad figura la realización de una red de triangulación de primer orden en la cordillera, que luego fuera agregada por el Instituto Geográfico Militar a la red nacional, las mediciones de la aceleración de la gravedad a lo largo y ancho del país, incluyendo mediciones en el fondo del mar y en los picos elevados de la cordillera, como el caso del Cerro Aconcagua. La introducción de los distanciómetros electrónicos, las determinaciones de la desviación de la vertical y las ondulaciones del geoide. Ponía en cada uno de esos proyectos un extraordinario entusiasmo y predecía la importancia que tendrían en el futuro inmediato. Particularmente avisoraba la revolución que iba a significar el uso de los satélites artificiales en este campo, y no se equivocó. Poco después de su muerte comenzaron a desarrollarse los sistemas de posicionamiento globales, haciéndonos comprender que toda la ciencia geodésica había constituido el corazón de una de las realizaciones tecnológicas más universales hechas por el hombre. Baglietto fue nombrado profesor emérito en 1962. Sus hijos decidieron instituir este premio que destaca no solo a quienes se han destacado por sus contribuciones científicas, sino también a quienes comulgan con sus valores humanos, éticos y profesionales. Por ello, este acto de entrega del premio que lleva su nombre es una oportunidad para que todos los que tuvimos el privilegio de conocer a Baglietto personalmente, revivamos ese fuego sagrado del entusiasmo por las causas honradas que supo inculcarnos nuestro maestro. En el caso de quien les habla, sumo el agradecimiento por el impacto personal que han tenido sus consejos y enseñanzas de vida. A continuación me voy a referir a quién es la premiada en esta oportunidad, la licenciada Marianela Nadia Lupari. Destaco en primer lugar su juventud, ya que nació en 1989. Es licenciada en Geofísica en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan, con promedio general de 8,79. Actualmente está haciendo el doctorado en Geofísica y elaborando la correspondiente tesis denominada Sismotectónica y estructura en 3D de velocidad de grupo de ondas Rayleigh a partir del ruido ambiente en la Pallenia y zonas aledañas, siendo su director el doctor Martín Schimmel. A pesar de su juventud, registra intensa actividad en su especialidad, la que se plasma en su actividad docente, las becas obtenidas, su participación en proyectos de investigación, las publicaciones en revistas internacionales y diversos eventos científicos tecnológicos, en muchos de los cuales inclusive participó en la organización. Su dedicación a las geociencias se evidencia por su experiencia en trabajos geofísicos en el marco de proyectos de investigación, utilizando métodos gravimétricos, magnetométricos, sísmica de refracción y reflexión, sismología y GPS diferencial. Institucionalmente registra actividad en el CONICET y en el prestigioso Instituto Geofísico Sismológico Volponi de San Juan. El trabajo presentado... quiero agregar algo de último momento, que este trabajo que hoy presenta ha obtenido recientemente el premio Domingo Faustino Sarmiento, otorgado por el Gobierno de San Juan y la Secretaría de Ciencia y Técnica. De manera que tenemos fresca otra premiación, lo cual habla de la importancia del trabajo en sí y de su vida personal, por supuesto. El trabajo presentado para esta premiación está en el área temática de sismología. Lleva el título Localización de sismos locales y regionales entre latitudes 34.5 y 36 grados sur y longitudes 67.5 a 70 grados oeste, y su relación con las estructuras geológicas principales. Fue este su trabajo final de la carrera, dirigido por la doctora Silvina Nassif, y obtuvo calificación sobresaliente. Hemos tenido en cuenta en el jurado
el grado de originalidad del trabajo y de las consecuencias que pudieran ser derivadas de él en cuanto a las características de la actividad sísmica influida por la sismicidad de la placa del Nazca subducida, sismicidad de corteza y sismicidad a profundidades atípicas. El tema tiene relevancia en el campo de las geociencias y en las ingenierías relacionadas, sobre todo la ingeniería civil. De tal manera que mis felicitaciones, nuestras felicitaciones, y nos apresuramos ahora a escuchar Primero, a entregar le voy a entregar el diploma y la medalla, como corresponde. Felicitaciones. Gracias. Quiero mencionar, agradecemos la presencia del ingeniero Martínez, decano de facultad, no lo había visto con otra, así que realmente es un gusto tenerlo acá y tener la relación con la facultad de la cual hemos egresado hace muchísimos años, ya ni me acuerdo, 59, pero bueno, gracias. Bueno, ahora hay que trabajar. Bueno. Bien, bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, agradecerle a la Academia Nacional de Ingeniería por tener en cuenta mi trabajo y por otorgarle el premio tan prestigioso. Para mí es un honor y espero estar a la altura ahora de lo que esto representa. He preparado una presentación general del tema, más que nada también abarcando mi actual trabajo, pero voy a hablar específicamente también de la tesis por la cual recibo el premio Baglietto. En forma general lo hemos titulado Estudio Sismológico en la región austral de la provincia de Mendoza. Vamos, para hacer una introducción muy breve, yo como me dedico al área de la sismología dentro de las geociencias, quería destacar la importancia de la sismología en el hecho de en el hecho del estudio del interior de la Tierra mediante las ondas sísmicas, ¿sí? Y es gracias justamente a eso que nosotros sabemos a grandes rasgos y en resumen que la Tierra está compuesta por un núcleo, un manto y una corteza, a grandes rasgos sin entrar en detalle en cada uno. Y nuestra corteza, específicamente corteza y parte del manto superior, conocida como litosfera, se encuentra dividida en placas, las cuales conocemos como placas tectónicas y a las que interactúan entre sí de acuerdo a tres diferentes bordes en forma principalmente. Tenemos el borde divergente, bordes divergentes que hace referencia a placas que se van separando entre sí y es donde se genera nueva corteza. También están los bordes transformantes, donde las placas se mueven en forma lateral una con respecto a la otra, y los que más se hacen conocer, digamos, sismológicamente, son los bordes convergentes, donde las placas chocan. En aquellos casos donde hay distinta naturaleza de las placas, digamos, naturaleza oceánica contra naturaleza continental, la placa oceánica más densa, más pesada, subduce por debajo de la continental, originando lo que son las grandes cadenas montañosas, donde justamente en estos bordes es donde se registran los grandes terremotos, y la formación de arcos volcánicos. Acá muestro algunos ejemplos, bueno, de lo que son el resultado de los terremotos en los diferentes, en algunas partes de lo que es el cinturón de fuego del Pacífico. Tenemos imágenes de, este es el terremoto de Japón del año 2011, en el cual, si bien el terremoto no generó grandes daños en la población, pero sí
efecto del mismo, que es el tsunami, porque el terremoto tuvo epicentro bajo el agua. Y por otro lado tenemos el terremoto de Chile. Tenemos dos imágenes ahí del terremoto de Chile, que bueno, que sí, eso sí nos afectó bastante porque lo llegamos también a sentir, particularmente en San Juan se sintió bastante fuerte. Esto es a modo de introducción, justamente la zona donde nosotros hemos realizado nuestro trabajo es una zona que se encuentra en un borde asociado a un borde convergente, asociado a un régimen de subducción de la placa de Nazca, por debajo de la placa sudamericana, ¿sí? En el que subduce en forma normal, o sea, aproximadamente con un ángulo entre 27 y 30 grados. Es una zona, justamente la zona de estudio, es una zona de retroarco, en donde se explaya lo que es el campo volcánico de Payeni. En esta zona particularmente existió en el año 1929 un sismo de magnitud de 6.9, el 30 de mayo de 1929, el cual destruyó y afectó drásticamente el poblado de las Malvinas y de Villatué, afectando no solamente las edificaciones, sino también llevándose vidas humanas. Y hubo también eventos de licuefacción, como pueden ver acá, en el informe de Luckenheimer en 1929. Y bueno, obviamente destrucción de las edificaciones, daño al ferrocarril, fue bastante, muy sentido en las provincias vecinas, y fue un evento bastante grande que con el tiempo y con los diferentes estudios que se hizo en cuanto a ese evento, se le colocó, se lo asoció al epicentro de este evento a la falla Malvinas, ubicada en el borde oriental del bloque San Rafael. ¿Sí? Falla Malvinas es esta. Bien. Esta falla es una falla que levanta el bloque San Rafael. El bloque San Rafael es parte del basamento, digamos el basamento de Cuenca Neuquina. Es una falla que no presenta expresión superficial, como podemos ver acá. Esta escarpa de falla de tipo monoclinal, pero la falla no llega a cortar esta formación que es el Coyoche, sino que está ciega, digamos. Justamente a raíz de esto, a raíz de haber ocurrido en este lugar un terremoto destructivo, no se encontraron luego de eso estudios sismológicos, no se encontraron estudios locales, sí regionales, pero no locales, que nos permitan mapear las estructuras sismogénicas y con gran potencial sismogénico de esta región. Entonces surge, a partir de ideas también del doctor Enrique Triep, la necesidad, y se presentó en un proyecto, la posibilidad de instalar, desplegar en esta zona de estudio que abarca también la falla Malvinas, una red de estaciones a las que le llamamos experimento BCR, por bloque San Rafael, una red de 2 estaciones que se fueron instalando a medida que se fue teniendo presupuesto. O sea, desde el año 2009, fines del 2011 se terminó, digamos, se tenía completa la red de estaciones, y desde ahí funcionaron todas las estaciones en forma continua, digamos. Estas 2 estaciones están equipadas principalmente por sensores S13, algunas con sensores Ural, registradores REFTEC, registradores PCN y digitalizador SARA. Este proyecto lo llevaron a cabo el Instituto Geofísico Sismológico Volponi, al cual yo pertenezco, conjuntamente con el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el Observatorio Piruller de Malargüe y el Departamento de Sismología de la Universidad Nacional de La Plata. Específicamente, estas 5 estaciones que se encuentran al oeste se encuentran instaladas dentro de los edificios de fluorescencia del Observatorio Piruller, y al estar instaladas dentro de estos edificios podemos tener los datos en tiempo real, porque nos brindan internet, y entonces han podido
El resto de las estaciones hemos tenido que ir a buscar los datos, ya que se encontraban en el medio del campo, aisladas, midiendo, digamos. Estas son algunas imágenes de las instalaciones. Estos son donde se instaló dentro del observatorio de Pirouillet. En estos containers se encontraban las computadoras y todo el equipo de registración, y en estos pozos se ubicaba el sensor que medía. Allá podemos ver la estación Puma, es la única estación junto con SAM que poseían 3 componentes. El resto todos son periodo corto y de una sola componente, la componente vertical. Porque, bueno, esto se fue haciendo con mucho esfuerzo. En cuanto al procesamiento de los datos, este cuadro muestra todo el periodo en el cual las estaciones estuvieron registrando. En rojo o bordó mostramos lo procesado en este trabajo. Hay mucho más para procesar, hay más tesis también involucradas con este proyecto que suman datos a esta investigación. Se conformó una base de datos a partir de todos los registros continuos obtenidos por la red BCR. En el programa CEISAN, que es un paquete de programas sismológicos, se conformó la base de datos. CEISAN tiene esta estructura en la cual tiene un directorio principal conocido como seísmo, de la que se desprenden subdirectorios. Y acá marco 2 principales. Uno es el subdirectorio web, donde se guardan y archivan todas las formas de onda de los registros de eventos. A cada forma de onda, a cada archivo de forma de onda, se le asocia mediante el comando associ un archivo en el subdirectorio REA que contiene toda la información de esa forma de onda. Si es un evento, los picados de las fases, si se le calculó magnitud, bueno, todo eso está en este archivo asociado a cada forma de onda, en el subdirectorio REA. Una vez conformada la forma de onda, la base de datos, se procedió a hacer la cuidadosa inspección visual de todos los registros con el objetivo de encontrar los eventos, porque no se sabía cuándo habían sucedido. Entonces se observó uno por uno. Una vez ubicados los eventos, se identificó el evento en cada una de las estaciones y luego se procedió a hacer la identificación de los tiempos de llegada de las fases, principalmente de las fases P y S. Vamos a 2 ejemplos de identificación de la fase P, en la que en este caso podemos ver un registro bastante limpio, un registro que tiene una relación señal-ruido alta, ¿sí? Que en el caso de la onda P es una fase que no es tan difícil de distinguir en el registro, justamente porque se diferencia de los niveles de ruido normales de la estación. Entonces acá es bastante simple, digamos, la identificación de la llegada de la onda. Pero existen casos en los que la relación señal-ruido del registro no es muy buena, como en este. Entonces los niveles de ruido se equiparan a las amplitudes de la señal sísmica, y más que nada cuando el evento tiene una llegada emergente, no tanto impulsiva. Entonces cuando tenemos una llegada emergente se hace más difícil identificar su llegada, y la identificación y la buena identificación de la llegada de las ondas digamos, ayudan a un dato bueno. Entonces hay que ser muy minucioso en esto. En estos casos se hace uso de una herramienta muy útil, que son los filtros de frecuencia. Para el caso de la onda P, usamos un filtro de frecuencia pasabanda de 5 a 10 Hz. Lo que hace es atenuar todo lo que está fuera de esa banda de frecuencias a un nivel mínimo de amplitud para resaltar la onda P en este caso. Ahí la señalo. Por otro lado, la identificación de la onda S no es tan sencilla, ya que la onda S es una onda que llega dentro del registro sísmico, no es tan fácil identificarla. Se puede hacer uso también de las propiedades de la onda S, las características del movimiento. La onda S es una onda de corte que genera movimiento perpendicular de la partícula
en el medio por el cual se propaga, entonces perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Entonces se registra mejor en las componentes horizontales de los sensores. Teníamos solamente 2 estaciones con las 3 componentes, así que bueno, fue un poco más difícil. En esas estaba claro, pero en las demás se tuvo que indagar sobre otras propiedades de la onda S para poder identificar su llegada. ¿Qué son? Son más energéticas, tienen mayor amplitud y por otro lado también cambian de frecuencia. Entonces observamos cambios de amplitud y cambios de frecuencia. Bien, y también el uso de filtros como en la onda P también nos ayudaban a visualizar la llegada de la onda. En este trabajo, de los 7 meses procesados, se identificaron 6.592 fases P y 4.348 lecturas de fase S, en donde claramente aquí vemos que la fase S presenta su dificultad y no se pica o no se identifica muchas veces cuando existe la duda, para no ingresar un error ya de entrada a los datos de localización. En este trabajo se localizaron preliminarmente 1.347 eventos sísmicos, y digo preliminarmente porque se realizó con un modelo de velocidades expuesto, digamos, publicado por Spagnoto 2013. Spagnoto realizó su trabajo doctoral con datos, pero del 2009, donde recién comenzaba la red de estaciones a funcionar, y ella detectó, ella estudió un cambio en la actividad sísmica luego, antes y después del terremoto de Chile, en una zona. Entonces los datos que ella tenía eran más del oeste de nuestra zona de estudio, y obviamente el modelo de velocidades que ella obtuvo estaba representado en esa zona de estudio, y no tanto en toda la zona en la que se despliegan las estaciones de PCR. Entonces surge la necesidad de calcular y de estimar un modelo de velocidades local con los datos obtenidos en este trabajo. Para la obtención de este modelo se utilizó como modelo inicial el modelo de Spagnoto, es el más cercano, digamos, a lo que queríamos obtener. Se hace elección de una estación de referencia para las correcciones de estación. La elección de la estación de referencia tiene que cumplir ciertas condiciones. Esa estación tiene que tener un registro continuo en todo el periodo observado. Esta fue la estación Bobo. También debe tener una amplia cobertura azimutal, o sea, dentro de todo ubicarse en el centro de la red, y una buena calidad de datos. O sea, buenos registros, buena relación señal-ruido en el dato. Todas estas condiciones las cumple la estación Bobo y fue elegida. Las correcciones de estación se hacen en función de esta estación, entonces esta estación la corrección es 0. Y el resto es en función de ella. Y los datos. Los datos fueron 93 sismos, de todos los que se localizaban preliminarmente en la zona, los mejores localizados. Preliminarmente estamos hablando que, si bien había un error y esperamos que con este modelo a estimar, los errores disminuyan. Se estimó el modelo de velocidades de onda P y de onda S hasta una profundidad de 210 kilómetros, en el que a una profundidad de 35 kilómetros encontramos la discontinuidad corteza-manto, según el modelo de velocidades, que esta profundidad está en correspondencia con profundidad de mojo, de discontinuidad corteza-manto, determinada por otros autores utilizando diversas metodologías. Sí se plantea la necesidad de aumentar el número de datos para mejorar ese modelo de velocidades, porque tenemos 93 sismos y es como poco, pero bueno, porque solamente fueron 7 meses de datos. Entonces la idea es juntar todo el periodo de registro del experimento para poder luego mejorar ese modelo de velocidades, y con esto entender tanto la geodinámica y el comportamiento térmico de esta zona.
En cuanto a las correcciones de estación, obtuvimos correcciones de estación positivas y negativas, y esto, una corrección positiva indica un retraso de la onda. Quiere decir de que la onda, antes de llegar a la estación, pasó por algún medio que la frenó, por decirlo de alguna manera, o sea, por alguna roca más fracturada, más sedimento. Como es la diferencia del tiempo observado con el tiempo calculado, la corrección se hace sobre el modelo de velocidades, entonces lo que hacemos es sumarle un tiempo para llevarlo al tiempo observado, ¿sí? Esa es la pequeña corrección que hacemos con estas correcciones de estación. En el caso de las correcciones negativas, la onda se aceleró en el último momento, en el último instante se aceleró porque pasó por alguna capa que generó eso, que pueden ser basaltos o una roca más densa. Todo esto nos permite ir interpretando el modelo de velocidades en forma tridimensional, para luego hacer una tomografía, ¿cierto? Bueno, según los signos, obtuvimos correcciones de estación muy pequeñas, pero los signos corresponden justamente con esta característica. Las estaciones ubicadas sobre basaltos tienen correcciones negativas, y las ubicadas sobre roca más sedimentaria, más fracturada, poseen sus correcciones positivas. Una vez obtenido y estimado este modelo de velocidades, el modelo mínimo, el mejor modelo, ya una vez de haber hecho bastantes iteraciones, se vuelve a localizar toda la base de datos, toda la base de eventos ya encontrados preliminarmente, con este nuevo modelo de velocidades, el cual le hemos llamado BCR, obteniendo las localizaciones aquí mostradas. Se hizo un análisis de error para destacar la importancia de un modelo de velocidades, y tanto también depende del error o el error depende mucho de la geometría con la que se diseñó la red de estaciones, depende de qué tanta cobertura tiene el evento con respecto a esa red. Entonces, si está muy fuera de la red, tiene poca cobertura simultánea y por ende el error es mayor. ¿Qué tan bueno es ese modelo con el que se calculó los tiempos del modelo, digamos, de los tiempos calculados? ¿Qué tan bueno es o qué tan cercano es al real? ¿Qué tan bien ajustado esté? Entonces, todo eso, digamos, suma a que los errores o aumenten o disminuyan a la precisión de las localizaciones. En este caso, si bien ustedes ven que hay errores altos, pero es porque para toda la base de datos tenemos eventos, digamos, regionales, lejanos, y hay errores altos. Pero lo que quiero destacar acá es que en este caso el error en latitud es que aumentó con el modelo de BCR, aumentó el número de eventos con errores menores a 5 a 10 kilómetros en latitud. Y lo mismo sucede con el error en longitud y el error en profundidad. Es decir, que el modelo de velocidades BCR estimado mejoró las precisiones en las localizaciones. Sí se necesita mejorarlo más al modelo, que es agregando más datos. Ya para ir terminando, hacemos un análisis de la sismicidad. Yo lo he repartido en 3 grupos a la sismicidad localizada. Uno es, bueno, aquí podemos ver un perfil realizado a los 35 grados sur, un perfil que nos muestra la distribución de los eventos en profundidad. Podemos distinguir la sismicidad de placa de Nazca subducida, la cual nos da un ángulo de aproximadamente 27 grados, que está en concordancia con trabajos de Cernada, Pardo, Anderson, Spagnotto, Nassif, entre otros. Y por otro lado, aquí mostramos un perfil en la misma latitud de Anderson et al. 2007, en el que la sismicidad reportada alcanza aproximadamente los 150-170 kilómetros de profundidad, planteando una posible conducta asísmica de la placa a mayor profundidad. Nosotros en este trabajo encontramos sismicidad pasado los 200 kilómetros hasta aproximadamente los 250,
con una buena precisión, los errores eran bajos. Entonces, este trabajo, uno de los aportes es sismicidad más allá de los 150-170 kilómetros hasta los 250 minimalidades. Por otro lado, la sismicidad de corteza, y esto se suma luego a un estudio más de riesgo sísmico y de asociación a estructuras activas. Yo he distinguido con distintos colores la sismicidad cortical. Acá, en este borde, tenemos los sismos y las réplicas, el sismo principal y réplicas en todo este área del sismo del 2012, del 7 de junio, de magnitud 6. Por otro lado tenemos en la zona de la fosa de las Loicas una sismicidad activa, y esto hace referencia al trabajo de Spagnoto. Spagnoto encuentra que en esta región de las Loicas, de la fosa de las Loicas, no había mucha sismicidad anterior al sismo de Chile. Luego del sismo de Chile, de producir el sismo, la sismicidad en esta región aumentó en más de 9 veces. Esta sismicidad, aquí en rosado, es parte de esa sismicidad aumentada. O sea, estamos mapeando una zona que se activó por estrés estático a partir del gran sismo de Maule. Por otro lado, y sin presentar patrones bien definidos, la sismicidad de faja plegada y corrida de Malargüe, no la asocio a ninguna falla en particular. Es sismicidad, es una zona activa, pero no presenta patrones definidos, así que no podemos asociarlo a alguna falla en particular. Pero esto sí es un aporte importante que hasta el momento, hasta la presentación de estos resultados, el bloque San Rafael se lo consideraba asísmico, salvo por ese evento de la falla de las Malvinas. La falla de las Malvinas. Encontramos en este trabajo, y a partir del registro de esta red local, eventos asociados al bloque San Rafael con bajos errores. Es decir, que están bastante precisos la ubicación de estos eventos ahí, que algunos podrían estar asociados a la falla Malvinas. Luego le calculamos las magnitudes, son magnitudes bastante bajas. Así que son pequeños eventos, son microsismos, pero bueno, la falla está en actividad, es lo que se puede llegar a decir. Y por último, encontramos sismicidad, y esto es un aporte bastante importante, sismicidad a profundidades intermedias. Acá podemos ver un perfil, esto es la placa mapeada por Anderson, está ahí georreferenciada, distintos mojos obtenidos tanto por Asunzao a partir de funciones receptoras, también por Tassaro y Echaurren a partir de datos de gravedad y ajuste y por inversión gravimétrica, obtienen el mojo, y podemos asegurar que todos estos eventos se encuentran en una zona donde no se garantiza la fragilidad, la deformación por fragilidad. Están en la cuña de manto de la placa sobremontada, en cuña de manto litosférico. Se indagó bastante en la presencia de estos eventos. No son 2 eventos, son un gran grupo de eventos. Y bueno, estuvimos investigando, ya que no se ha dado en el mundo casos tan parecidos. Acá tenemos, este es el catálogo del NEIC, que me muestra la sismicidad reportada por el catálogo nacional y por todas las redes globales. Vemos en perfil a los 35 grados sur que no encuentran, no mapean esta sismicidad, pero se debe precisamente a que esta sismicidad presentada en este trabajo está registrada por una red de estaciones local encima de esta zona. Y son eventos tan pequeños que no son registrados por las estaciones más globales, ni siquiera las chilenas. Entonces, bueno, no es que no esté mal, digamos, que los catálogos no lo muestren, es porque no lo ven directamente. Acá podemos ver un perfil de Anderson en el que sí muestra 2 eventos dentro de esta zona, pero no hace alusión a la presencia de ellos. Nosotros, bueno, se publicó un trabajo en una revista internacional, luego de hacer las respectivas investigaciones para poder dar
una hipótesis de por qué se generan los eventos de esas profundidades y bajo esas condiciones de presión y temperatura y de formación dúctil más que nada. Encontramos trabajos que han modelado la liberación y la deshidratación de la placa de Nazca en esta zona, en el trabajo de Van Keken particularmente, en el que Van Keken mapea dos zonas, estas dos, no sé si se llega a ver, son dos zonas donde es máxima la deshidratación de la placa. Justamente por encima de estas zonas encontramos el grupo de sismos registrados y reportados en este trabajo. Por otro lado, Burr, a partir de datos de magnetotelúrica, mapea zonas de alta conductividad. También, digamos, expone la presencia de una pluma, la pluma de Burr, la famosa pluma de Burr, que asciende desde el Payún Matru, por debajo del Payún Matru, hacia el norte, ¿sí? Es una pluma astenosférica que también presenta altísima conductividad. Justamente la presencia de esta zona con alta conductividad, los autores hacen alusión a la presencia de material con fluidos hidratados, un material hidratado, más fundido. También existen trabajos de Hacker 2003 y colaboradores, en el que a partir de experimentos de laboratorio han podido demostrar que es posible que existan terremotos o sismos pequeños en el manto, atribuyéndolos a la deshidratación de minerales estables, minerales hidratados estables. Los minerales del manto que están hidratados se encuentran estables bajo ciertas condiciones de presión y temperatura. Pero ellos han demostrado que cuando esas condiciones se alteran, los minerales se deshidratan. La idea de deshidratación encierra, y justamente tenemos zonas más hidratadas, justamente en las zonas justo por encima de estas zonas de mayor liberación de agua de la placa, como que es la hipótesis que más nos cierra, pero pueden haber otras posibles. Es solamente una hipótesis. Entonces lo que nosotros planteamos como hipótesis o posible razón de la presencia de esta sismicidad es que justamente se debe a la deshidratación de estos minerales estables en la cuña de manto debido a la presencia de esta pluma de Burr que estaría cambiando las condiciones de presión y temperatura en el área adyacente. Bien, entonces estaría produciendo una desestabilización de los minerales que se deshidratan y generan esta microsismicidad que podemos llegar a medir con las redes de estaciones ubicadas justo por encima, en la zona superior. Bien, en cuanto a las conclusiones de este trabajo, como ya dije anteriormente, esto es el catálogo del NEC, que son la sismicidad reportada en forma global. Vemos que en la zona no hay sismicidad con patrones bien definidos. Sí, el registro de una red de estaciones locales muestra microsismicidad, si bien de baja magnitud, pero hay sismicidad, y esto pone en evidencia, digamos, la importancia de una red local en un área donde ya hubo un terremoto destructivo, para poder luego realizar estudios y asociar esta sismicidad a estructuras que pueden tener un cierto potencial sismogénico. Entonces esto es bastante importante, el hecho de desplegar estaciones en forma local, estudios más locales. Por otro lado, bueno, sismicidad asociada al bloque San Rafael, como dije anteriormente. Posible sismicidad asociada a la falla Malvinas. También, bueno, la sismicidad ubicada acá del trabajo de Spagnoto, digamos, que es parte de la fosa de las Loicas, que fue reactivada por el terremoto del Maule. Y el aporte, digamos, más fuerte sería la sismicidad entre 50 y 100 kilómetros de profundidad debajo de la placa sobremontada, lo cual nos pone en evidencia que va a surgir un nuevo panorama para el estudio de la geodinámica de esta región. Por otro lado, y antes de terminar, esto es apenas una slide sobre mi trabajo actual de doctorado, el cual lo estoy culminando ahora. Entonces muestro algunos resultados del mismo.
Mi trabajo de doctorado trata del análisis sismotectónico y luego realizar una tomografía de ruido ambiente de la zona alrededor de la Sierra de Palauco. Se desplegó en el año 2014, justamente en una zona inmediatamente al sur de la zona estudiada en mi tesis de grado, al sur oeste. Se desplegó en el año 2014 una red llamada Red Fortunoso, en la que contábamos con 2 estaciones de última generación de banda ancha para realizar estudios. Justamente la tomografía tiene el objetivo de mapear los primeros kilómetros con una alta resolución, los primeros kilómetros, justamente porque esta zona es una zona volcánica, es una zona que se encuentra cubierta por basaltos y la sísmica convencional tiene pocos resultados, poca resolución de los primeros kilómetros de corteza. Entonces, ese sería nuestro aporte en cuanto a la tomografía. En cuanto al análisis sismotectónico, localizamos sismicidad alrededor de la zona de estudio, y en la zona de estudio podemos ver, quizás no se llega a ver, pero encontramos patrones muy definidos en la sismicidad de esta zona, a lo cual los podemos llegar a asociar a algunas fallas. Eso está en proceso, así que es un resultado preliminar de que ya los patrones están definidos. No sé si se llega a ver ahí, son un montón de sismos alineados y luego acá en la base, en la ladera del Payún-Matú. Y por último, y para destacar la presencia de sismicidad a profundidades anómalas, con este nuevo experimento, un poco más al sur, también mapeamos la presencia de sismicidad en la Cuña de Manto, lo cual nos abre un poquito más la expectativa de que hay que indagar más por qué están esos eventos ahí. Podemos ver sismicidad de placa, la sismicidad de corteza y la presencia de esos grupitos de sismos bastante agrupaditos, digamos, en una zona donde no se espera que haya sismos, porque hay deformación dúctil justamente. Hay muchas teorías al respecto, esto está en estudio. Muchos hablan de diferencias de densidad, de cuerpos que al tener diferencias de densidad pueden generar un sismo, son de baja magnitud también. Pero bueno, esto todo está en estudio y yo lo estoy analizando para ver qué hipótesis es la que voy a proponer en mi tesis doctoral. Eso sería todo y muchísimas gracias por atender. Bueno, felicitamos nuevamente. Gracias. Estos estudios son de mucho interés para nosotros y para la ingeniería en sí misma, porque esa zona, que parece que no es sísmica, va a ser cuna de grandes obras, la obra de Portesel del Viento, el túnel de las Leñas y varias cosas más. Y en el momento que se concreten las obras, estos estudios son fundamentales. Así que nos agrada que estén en ese tema y que lo profundicen lo más posible. Estamos totalmente de acuerdo de instalar estaciones, de hacer esto mucho más denso y más que de hacer estudios de la intensidad y capacidad que ustedes están haciendo. Así que muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos.